Las 7 plagas finales son la respuesta de Dios a los eventos de los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis. En esos capítulos se nos habla acerca del dragón, el enemigo de Dios, que trató de matar al niño Jesús y luego se fue a hacer guerra contra la iglesia. En Apocalipsis 13 leemos sobre la bestia y el furor de las naciones en contra de los hijos de Dios. En Apocalipsis 14 encontramos el llamado final del Evangelio eterno, anunciando el juicio de Dios y llamando a los seres humanos a salir de Babilonia. Y en Apocalipsis 15 encontramos la respuesta de Dios sobre todas las injusticias y maldades del diablo. Las 7 plagas finales son los juicios de Dios sobre todos los seguidores del diablo. Y en las plagas finales no hay misericordia ni llamados al arrepentimiento. Y aunque los seres humanos traten de salvarse de las plagas, no hallarán refugio ni hallarán salvación. Estos son eventos terribles que el mundo no sabe que vienen pronto. Y nosotros, los hijos de Dios, que tenemos esta revelación, debemos tomar esto en cuenta para predicar con urgencia el Evangelio de Dios. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, el tema de hoy es uno de esos temas difíciles de entender y que a la gente le da mucho miedo. Se llama las 7 últimas plagas. Y como son 7, es un número perfecto. Así que es lo malo a lo máximo. Sí. 7 plagas. Tenemos que orar entonces. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos las Escrituras, que tenemos el don de tu Espíritu Santo, que tenemos tu promesa de abrir nuestros corazones y llenarnos de la influencia de tu Espíritu Santo para entender, para podernos acercar más a ti. Bendícenos en este momento, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues debemos de inmediato empezar a leer, porque si son 7 plagas, aquí tenemos plaga para repartir. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios te han manifestado. En este versículo de Apocalipsis 15:4, podríamos dilucidarlo, podríamos imaginarlo como 2 columnas. En una columna, ¿quién causa ver a Dios? ¿Quién causa el ver a Dios? ¿Quién es el que te provoca esto? El temer al Señor, el solo tú eres santo, porque tus juicios se han manifestado, mientras que del otro lado, en la otra columna, ¿qué se espera de los humanos? Glorificarán tu nombre, todas las naciones vendrán y te adorarán. Se ve claramente que, según el versículo, Johnny, la reacción natural de los hijos de Dios es ese amor, ese respeto a Dios, adorar al Señor, postrarnos ante Él, entregarle a Él nuestro corazón y declarar su santidad, declarar por qué Él es digno, pues Él se ha ganado con todo derecho nuestro amor y nuestra lealtad. Y aquellos que no tienen esto en su corazón, que tú has declarado tan acertadamente, para ellos son las plagas. Las plagas son un comentario de Dios para que nosotros le busquemos. Y bien puede alguien pensar que es un castigo retributivo, que Dios le gusta vengarse. Yo lo visualizo como señales que Dios está utilizando al extremo
para que nosotros regresemos a Él, para que le busquemos a Él. La plaga y el llamado funcionando en unísono. Y si no la plaga, el anuncio de la plaga, Rafael. Y bueno, Johnny, es que lo más probable es que el ser humano en su condición de pecador no escucha consejos fácilmente. Muchos de nosotros así lo hacemos, pero también muchos de nosotros necesitamos la corrección, la disciplina, y por eso en tantas ocasiones en la Escritura vemos que Dios tuvo que recurrir al castigo físico, tuvo que recurrir a las plagas y la violencia, las invasiones por otras naciones, para que su pueblo reaccionara y dejara sus malos caminos. Y hay quienes piensan que estas plagas, inclusive las plagas de Egipto, eran resultado natural de las actividades del ser humano y no un castigo de Dios. Pero bien sea que estemos de un lado o del otro, ahí están las plagas. Repasemos esas plagas del Éxodo. En Éxodo 7:3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y en Éxodo 9:3 dice, he aquí la mano de Jehová estará contra tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Éxodo 9:14, porque yo enviaré cada vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y Éxodo, el verso 17 en el capítulo 9, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Eso dijo el faraón. O sea que el faraón reaccionó. Si Dios no le hubiera enviado las plagas, hubiera permanecido endurecido. Por lo menos aquí reaccionó. Y esa reacción es lo que Dios procuraba, porque a Dios no le gusta destruir. Dios no tiene placer en matar. Estas son sus criaturas. Faraón, cuando Dios lo ve, lo que ve es su imagen y su semejanza, su criatura, su hijo, la creación que él ha hecho. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que esas plagas tendrán que repetirse, que los seres humanos, al igual que Faraón, endurecemos nuestro corazón. Apocalipsis 15:1 así lo presenta. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se consumaba el furor de Dios. Este asunto de las plagas, Rafael, procura que los seres humanos entremos en una relación íntima con el Señor. Dios deseaba tener relación íntima con Faraón. Dios no deseaba destruir a Egipto, ni a Faraón, ni a sus hijos. Dios deseaba una relación. Y las plagas tenían como propósito traer esto. Pero los seres humanos somos muy duros. Bueno, Johnny, y es que muchas veces es el dolor lo que nos hace reaccionar. Es el sufrimiento lo que nos hace crecer. Todos nosotros hemos experimentado dolor y sufrimiento. Y yo pienso que la mayoría de nosotros reconoce que el hecho de haber pasado por esa experiencia de dolor, el hecho de haber sufrido, nos hizo crecer, nos hizo entender mejor y nos hizo consagrarnos más a Dios. Así que lamentablemente nosotros muchas veces aprendemos a través del dolor, no en la fiesta y en la risa y en la alegría, no en la comodidad y en la tranquilidad, sino en esos momentos de dolor y angustia y sufrimiento cuando nosotros maduramos y crecemos espiritualmente. Así que una experiencia íntima con el Señor. ¿Cómo podemos cultivar una experiencia íntima con el Señor a fin de que si llegásemos a vivir una tragedia, sepamos lo suficiente de su amor como para confiar en Él, incluso en medio del sufrimiento? Esa es la pregunta que
tú estás delimitando que Dios utiliza el sufrimiento para traernos de vuelta a una relación con Él, a una experiencia íntima con el Señor. Y ninguno de nosotros quiere pasar por esos momentos de pérdida y sufrimiento, pero Johnny, Dios lo permite en nuestras vidas, en la vida de todos los creyentes y en la vida de los que no creen, precisamente para darnos enseñanzas que no podemos aprender en el bienestar y en la paz. Es el sufrimiento el que nos ayuda a profundizar en nuestra entrega a Dios, nos ayuda a romper barreras que no hemos querido romper, nos ayuda a entender nuestros pecados y nuestra condición para entonces desear esa relación íntima con Dios y estar más entregados a la voluntad de Dios. El libro de Job, Rafael, nos trae a colación esa tensión y ese diálogo entre acercarnos a Dios en el bienestar y acercarnos a Dios en el sufrimiento. Leemos Job 1, 9 y 10. Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado con una valla de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus rebaños se han desparramado por el país. Estas son las palabras de Satanás, Rafael. Y Satanás está reclamándole a Dios que el hermanito Job no tiene ningún mérito, sino que él está recibiendo en una transacción. Dios le da protección y él llama a Dios como su Señor. O sea que es una relación basada en el interés, como le conviene a Job y como Dios lo está sobornando, pudiéramos usar esas palabras, por eso y solamente por eso es que Job sirve a Dios. Y ciertamente, Rafael, esa es una realidad en las relaciones humanas. Hasta hay dichos sobre esto. El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Y esta realidad humana la descubre el libro de Job en el capítulo 1 y el verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esto fue un gran sufrimiento para el hermano Job, porque ciertamente él creía en esa relación transaccional. Al mismo tiempo que estaba siendo retado, quería mantenerse fiel a Dios. ¿Siempre le va bien al fiel? La respuesta es no. Los versos 20 al 22 de Job 1 también lo confirman. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra en humilde adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Johnny, este es un pasaje importante porque le dice a todos los hijos de Dios que el favor y el amor de Dios no están demostrados únicamente en el hecho de que a uno le vaya bien siempre y que uno siempre esté ganando algo. Todos nosotros vivimos en un mundo de pecado, un mundo imperfecto y un mundo de muchos problemas. Es imposible que nosotros vivamos esta vida sin que el pecado del mundo y nuestro propio pecado no nos afecte de una manera u otra. Es imposible que vivamos en este mundo sin pérdidas y es imposible que vivamos en este mundo sin sufrimientos. Y cuando esas cosas nos vienen a nosotros, no es porque Dios no nos quiere, no es porque Dios ha pensado que de repente somos indignos de sus bendiciones y Él está cansado de nosotros. Siempre estamos, la Escritura nos dice, siempre estamos bajo el amor y el cuidado de Dios. Y aunque tengamos problemas, eso lo único que quiere decir es que Dios nos está probando, Dios está permitiendo que el sufrimiento venga a nosotros para que aprendamos algo y Dios, podemos estar
conscientes, podemos estar seguros, Dios está cerca de nosotros. Al mismo tiempo que estamos estudiando esto del libro de Job, hemos de entender que no es tan sencillo como decir, ya yo entiendo cómo funciona el universo. Porque soy yo como Job. Vemos los 3 pasos de esto. ¿Representa Job cómo se controla lo que le sucede a los fieles hoy día? Número 2, ¿es Dios el responsable de todo lo que ocurre? Y el número 3, ¿traduce Dios lo malo que sucede siempre? Nosotros, las respuestas al 1 y al 2, Rafael, son: tenemos que ser humildes. Si lo leemos con Calvino, entendemos que Dios es el que mueve todas las cosas. Pero si lo leemos posteriormente con los que enfatizaron el libre albedrío, como Armenio, nosotros, los adventistas del séptimo día en particular, y muchos otros creyentes de las Escrituras, entendemos que nosotros no estamos bajo el dedo de Dios que dice cada cosa, sino que el libre albedrío funciona. Pero esta pregunta 3, tenemos la respuesta en Romanos. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día. Somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es excitante para mí leer estas palabras del hermano Pablo en Romanos el capítulo 8, Rafael. Veo yo allí el lente con el cual he de entender a Job. No es que Dios está dirigiendo cada pasito y alando los cablecitos y empujando los botoncitos para que ocurran las cosas en la tierra y en la vida mía, sino que Dios está presente y capaz de traducir lo que el enemigo hace y lo malo que ocurre. Por la sangre del Señor Jesús no nos eliminó la muerte, no nos eliminó todas esas cosas terribles que hace la pregunta a Pablo si nos pueden separar de él, sino que le da una nueva interpretación, una nueva forma de verlo. Y el verso 18 resume esta idea. Pues considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Así tenemos una comparación aquí. La muerte de Cristo en un lado, las bendiciones del día de hoy. La gloria venidera, los sufrimientos del día de hoy. Ese es el marco que nos da Romanos 8. No que nos van a quitar los dolores, no que Dios es el que los envía y por eso tienen sentido. No, Dios es testigo y la muerte de Cristo es el lente
que nos ayuda a entender. Y esas plagas del Apocalipsis son también el lente que nos ayudan a entender que Dios tomará el control final. Que siempre al final del evento Dios restaurará. Eso lo tenemos como esperanza, Rafael. ¿Habrá alguna otra esperanza? Bueno, Johnny, lo que yo estoy pensando, este pasaje nos da a nosotros una estrategia de cómo vivir la vida, una estrategia de cómo interpretar los eventos que nos ocurren a nosotros en la vida, porque no es ningún secreto de que nosotros los cristianos también sufrimos. No es ningún secreto ni debe sorprendernos de que nosotros los cristianos sufrimos injusticia, que sufrimos pérdidas innecesarias. Y lo importante es que nosotros captemos de este pasaje y de otros pasajes de las Escrituras la estrategia mental, el entendimiento, la forma como nosotros vamos a reaccionar ante las pruebas y las cosas que nos suceden, para que nosotros no deshonremos a Dios ni nos mortifiquemos innecesariamente. Porque, número uno, aquí se nos dicen a nosotros cosas preciosas como que no hay nada que nos está separando de Dios. El hecho de que nos suceden cosas malas no quiere decir que Dios ya no nos ama, que Dios no está pendiente de nosotros, que Dios es injusto con nosotros, que Dios es fuerte y demasiado difícil con nosotros. Eso no es lo que significa eso. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero entonces nos preguntamos a nosotros, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué está permitiendo que nos sucedan estas cosas? Tampoco podemos contestar esto, pero lo que nosotros sí sabemos es que Jesucristo también pasó por estos mismos sufrimientos. Él sufrió injusticia, Él sufrió persecución, Él padeció hambre, Él padeció sed, Él padeció las tentaciones de Satanás. Él fue traicionado hasta por sus propios discípulos. Él fue descuidado por sus amigos. Fue arrestado y enjuiciado injustamente, fue castigado sin habérselo merecido y finalmente lo clavaron en una cruz sin que haya sido su culpa. Entonces, no es que nosotros sufrimos injustamente solos, sino que también Cristo sufrió. También Él padeció las mismas aflicciones que nosotros. Pero tenemos esta otra estrategia de que así como padecemos aquí, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna y de esa vida maravillosa que Cristo nos está preparando. Y por lo tanto, los sufrimientos que pasamos aquí, que duran poco tiempo, tal vez duren una vida entera de 40 años o de 50 años, pero comparado a la gloria venidera que nos describe la Escritura, ese cielo maravilloso en la presencia de nuestro Dios, no hay comparación, Johnny. No están en el mismo parque, no pertenecen al mismo universo, porque una cosa que podemos tener seguros es que una vez entrados en la gloria de Dios, todo lo que hemos sufrido aquí perderá el significado y la frustración y el dolor que nos dio, porque entraremos en un estado de reposo y de gozo tan maravilloso que todos diremos, el cielo es barato. Lo que sufrimos en esta tierra no tiene importancia, porque gracias al Señor tenemos las glorias de la presencia de Dios y del Cordero, todas las maravillas que Él nos ha prometido. Y el libro de Apocalipsis y las promesas de estas profecías, aún las plagas, están allí para recordarnos de esto. Segunda de Pedro 3, del 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habita la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Así que en este contexto, Rafael, las plagas son señales de esperanza. Una manera, un marco, una visión. Es como sentarnos en un muro
y mirar hacia el futuro y no enfocarnos en el risco que está a nuestros pies, sino en el horizonte que presenta la segunda venida. Las plagas son señales de esperanza. Y esa señal de esperanza tiene 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? Dios toma el control. Dios siempre tuvo el control. El control está en Dios, aunque no se vea ni se sienta así. Y Johnny, todo esto es cierto, porque nosotros lo que la Escritura nos ayuda a hacer es reinterpretar las realidades que nuestros ojos ven en términos de cómo Dios ve lo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué Dios está permitiendo o está causando los eventos de la tierra? Las plagas son la intervención de Dios sobre el planeta. Las plagas son una señal de que ya pronto viene el final. Las plagas son otro intento de Dios de despertar a la humanidad para que se conviertan, de castigar a los malvados, también es cierto. Pero para nosotros son la evidencia de que Dios está activo, está en control y que ya viene ese momento glorioso. Y hemos de vivir entonces una vida de fidelidad a Él, tal como la Escritura nos enseña a vivir. No solamente en relación con nuestra manera de adorar a Dios, sino particularmente en la manera como tratamos al prójimo, porque todo el Apocalipsis está en el contexto del Evangelio. Y en los Evangelios, en el capítulo 25 de Mateo, que no vamos a leer, pero que se ha leído muchas veces, allí nos habla de cuál es el juicio de Dios final. El juicio de Dios será cómo tratamos a los que estaban en la cárcel, a los que tenían hambre, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Es decir, nosotros estamos sentados en ese muro. Para abajo vemos el risco de la desgracia de la muerte que a todos hemos de sufrir, y antes de la muerte mucha enfermedad, y para otros persecuciones y maltrato y toda clase de cosas malas. En el caso mío, Rafael, yo salí de mi casa como niño bajo amenaza de muerte de mi padre por causa de seguir al Señor Jesús. Y así muchos han sufrido mucho más. Pero los ojos puestos en el horizonte, en la venida de Jesús. Al mismo tiempo, los ojos no pueden estar solos en el horizonte. Tenemos que ver qué hacemos con nuestras manos. Así que esto es un triángulo de tensión, Rafael, ¿verdad? Bueno, y eso fue lo que dijo Pedro, porque él dijo que debemos de vivir nuestra conducta, de que nuestra conducta sea santa y en piedad, aguardando y apresurando el día de la venida de Jesús. O sea que mientras esperamos, Johnny, se nos ha dicho cómo debe ser nuestra conducta, nuestra manera de vivir, mientras miramos hacia el cielo, buscando la señal del Hijo del Hombre, debemos de vivir apresurando ese día. Creo yo que lo que quiere decir eso es que debemos de vivir enseñando a otros a obedecer al Señor Jesús, a venir a Cristo, a aceptar su oferta de gracia y de salvación mientras todavía hay tiempo. O sea que no hay tiempo para estar ociosos, no hay tiempo para que nosotros los cristianos que sabemos este mensaje tan maravilloso, perdamos el tiempo sin llamar a otros la atención de la pronta venida de Jesús. Amén. El Señor nos ayude, Rafael. Amén. Bien, apreciados hermanos, ya hemos llegado al final de la lección. Esta lección nos habla a nosotros del amor de Dios, de su poder, de su control sobre los eventos de la tierra. Así que estas plagas no deben de preocuparnos, sino que deben de darnos a nosotros la confianza de que Dios está cumpliendo su palabra. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.